Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traerles lo más jugoso y fascinante del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectativa y sí, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hablaremos de Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya, dos nombres que en el universo de las series turcas y el mundo de la actuación significan mucho, y la reacción que provocaron, una que definitivamente te va a dejar sin aliento. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de este momento tan comentado. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos directo al grano. Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya, dos pilares de la actuación turca, protagonistas de exitosas series que han conquistado corazones a nivel internacional. Sus nombres juntos evocan recuerdos de romances ficticios en pantalla, de química innegable y de actuaciones que nos transportan. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes, sino de ellos como personas, de un momento específico, de una reacción que, créanme, dio mucho de qué hablar y generó un torbellino de especulaciones y admiración. Estamos hablando de un encuentro, de una interacción que capturó la atención de miles de fans y de la prensa especializada. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué causó tanto revuelo? Bueno, la respuesta es una mezcla de sorpresa, de admiración por su talento y quizás, solo quizás, de esa chispa que siempre genera el reencuentro de dos figuras tan queridas. La primera vez que Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya compartieron pantalla fue en la aclamada serie Medcezir. Esta producción turca se convirtió en un fenómeno, catapultando a ambos actores al estrellato global. La química entre sus personajes, Yaman y Mira, era tan palpable, tan real, que rápidamente los fans empezaron a fantasear con una relación fuera de la pantalla. Y aunque ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada, la conexión que proyectaban era innegable. Durante las grabaciones se les veía trabajando de cerca, compartiendo sonrisas y momentos de complicidad que, por supuesto, eran capturados por las cámaras de los paparazzis y celebrados por sus seguidores. Sin embargo, el tiempo pasó, las grabaciones de Medcezir terminaron, y cada uno tomó rumbos diferentes en sus carreras, explorando nuevos proyectos y consolidando aún más su estatus como estrellas. Pero la huella que dejaron juntos era imborrable. Sus nombres seguían sonando en conversaciones, en foros, en redes sociales. La gente extrañaba verlos juntos, especialmente considerando el éxito que alcanzaron como pareja en la ficción. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos, el momento que nos hizo exclamar, «Esto es increíble». En un evento reciente, un encuentro fortuito, o quizás planeado, Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya se encontraron. Las cámaras, como siempre, estuvieron listas para capturar cada instante. Lo que sucedió a continuación fue lo que realmente dejó a muchos sin aliento. No fue un drama, no fue un escándalo, fue algo mucho más sutil y a la vez poderoso. Al verse, la reacción inicial de ambos fue de sorpresa, pero una sorpresa genuina y cálida. Se saludaron con una sonrisa radiante, esa que solo surge cuando hay un respeto mutuo y posiblemente un cariño sincero. No hubo frialdad, no hubo tensión. Al contrario, se percibía una conexión, un entendimiento tácito que venía de haber compartido una experiencia tan significativa. Se abrazaron, un abrazo que duró un poco más de lo esperado, un abrazo que parecía decir, «Es bueno verte de nuevo, qué alegría encontrarnos». Los gestos fueron sencillos, pero cargados de significado. Se miraron a los ojos, compartieron unas palabras que, aunque no las oímos, se intuye que fueron de aprecio y quizás de nostalgia por los viejos tiempos. La prensa, por supuesto, se abalanzó sobre la noticia. Las fotos y los vídeos de este encuentro se viralizaron instantáneamente. Los titulares decían cosas como, Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya, el reencuentro que paralizó a Turquía, la química que sigue viva, Altay y Şehinay, un momento inolvidable. Los fans enloquecieron en redes sociales. Los comentarios inundaron las plataformas, son la pareja perfecta, ojalá vuelvan a trabajar juntos, se ven tan felices, qué bonito verlos así, esta imagen me ha devuelto la fe en las buenas vibras entre colegas. Lo que hace que esta reacción sea tan impactante no es solo el hecho de que se encontraron dos grandes estrellas, sino la autenticidad del momento. En un mundo donde a veces todo parece tan calculado y artificial, ver una interacción genuina entre dos personas que compartieron un vínculo profesional tan fuerte, y que además se admiran mutuamente, es refrescante.
No se trataba de una pose para las cámaras, sino de un momento real de reconexión. Analizando un poco más a fondo, esta reacción nos habla de varios aspectos. Primero, del respeto profesional. Ambos han seguido caminos exitosos y se han ganado un lugar en la industria por mérito propio. El hecho de que se saluden con tanta calidez y alegría demuestra que se reconocen y valoran mutuamente sus trayectorias. Segundo, de la nostalgia compartida. Medcezir fue un proyecto que marcó a una generación de espectadores y también a ellos como actores. Es natural que exista un sentimiento de apego a esa etapa de sus vidas y a las personas con las que la vivieron. Tercero, y quizás lo más intrigante para los fans, es la confirmación de que a pesar de los años y de las vidas separadas, la buena onda y la conexión siguen presentes. Esto alimenta las esperanzas de verlos juntos nuevamente, ya sea en un proyecto o simplemente cruzándose en eventos. Además, este tipo de encuentros sutiles pero significativos son los que realmente encienden la imaginación del público. No necesitamos grandes gestos o declaraciones públicas para sentir la conexión. A veces una mirada, una sonrisa, un abrazo sincero, dicen mucho más. Y en este caso, la reacción de Aatai y Serinei fue una orquesta de emociones contenidas y expresiones de alegría. Podríamos decir que este encuentro fue un recordatorio de por qué amamos a estas estrellas. Nos muestran que a pesar de ser figuras públicas y de estar constantemente bajo el escrutinio mediático, siguen siendo seres humanos con emociones, con recuerdos y con la capacidad de conectar de manera genuina. Verlos juntos, incluso por un breve momento, nos transporta de nuevo a la magia de Medcezir, y nos hace soñar con la posibilidad de que esa magia pueda recrearse en el futuro. La forma en que ambos reaccionaron con esa naturalidad y calidez, es precisamente lo que hizo que el momento fuera tan especial y digno de ser recordado. No hubo pretensión, no hubo poses forzadas. Simplemente dos artistas que se reencuentran, comparten un momento de afecto y siguen sus caminos, dejando tras de sí una imagen imborrable en la memoria de sus fans. Y es que, seamos honestos, la industria del entretenimiento a veces puede ser un poco fría y distante. Por eso, cuando presenciamos momentos como este, de pura humanidad y buena energía, nos conmueven profundamente. Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya nos regalaron un instante de autenticidad que, sin duda, ha dejado una marca positiva y ha servido para reafirmar el cariño que el público les tiene. En resumen, el encuentro entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya fue un momento cargado de significado. Su reacción, marcada por sonrisas sinceras, abrazos cálidos y miradas de aprecio mutuo, fue la chispa que encendió la conversación entre sus seguidores. Fue un recordatorio de la química que compartieron en Medcezir, y de la admiración que se tienen como profesionales. Este evento no solo generó entusiasmo y especulación, sino que también nos recordó la belleza de las interacciones humanas auténticas en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro análisis de este momentazo que, sin duda, nos dejó a todos con una sonrisa y un poco sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el reencuentro de dos grandes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes este encuentro? ¿Creen que es posible que vuelvan a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.